Muy buen día a todos, que Dios les bendiga. Gracia y paz a todos en este día. Espero hayan pasado unos días memorables, unos días hermosos y bendecidos en compañía de ustedes queridos. Y hoy ponemos en manos de Dios nuestras vidas, como siempre, para que Él nos guíe y a través de su Espíritu nos transforme y nos moldee de acuerdo a su preciosa voluntad. Y también ponemos este mensaje en sus manos para que nos dé entendimiento y comprensión de su palabra para poder hacerla viva en nuestras vidas, que podamos ser obedientes a su palabra para su gloria y su honra. Amén. Continuamos con Romanos 15, ya llegamos a Romanos 15, pero continuamos con esta idea de el evitar el juicio, de ayudar a los hermanos que están comenzando apenas en la fe, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a continuar con toda esta idea, cerrando ya esta última parte. Y dice así el apóstol Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y recordar que va a haber diferencias entre nosotros con respecto a doctrinas particulares, ¿no? Dentro de toda nuestra creencia cristiana, de la interpretación de las escrituras, etcétera. Hay doctrinas que son esenciales, que son básicas, ¿no? De las cuales simplemente no podemos discernir. Tenemos que estar firmes en esas doctrinas que son las que fundamentan toda nuestra fe y esas doctrinas son inamovibles, ¿no? Obviamente una de ellas es la salvación por gracia, solo gracia, no hay más, ¿no? Esa es una doctrina esencial, ¿no? Nosotros no hacemos absolutamente nada para ganar nuestra salvación. Dios es el que hace todo a través de su obra de elección en el Padre, de ejecución en el Hijo y de santificación y de este trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Eh, Nosotros no hacemos nada, todo es obra de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Es una doctrina esencial. Jamás podemos aceptar alguna otra cosa diferente. Otra doctrina esencial es el hecho de la salvación por fe, que la salvación por gracia, solo la fe a través de la gracia, ¿no? Que es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, lo que hace que podamos alcanzar esa salvación. Es una herramienta, no es la fe lo que da la salvación, sino es la gracia de Dios lo que da la salvación, pero la fe es la herramienta que eligió Dios para llevarnos a esa salvación. Hay la doctrina de la Trinidad, son doctrinas que son esenciales para nuestra fe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En muchas de estas doctrinas no podemos simplemente aceptar otras cosas, ¿no? Como la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No podemos aceptar el hecho de que haya una doctrina que se crea que Jesús no es Dios, que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Pero hay muchas otras doctrinas que están alrededor de todo esto, ¿no? Doctrinas que tienen que ver con el libre albedrío o no el libre albedrío, o con los últimos días o no los últimos días, o muchas cosas que hay alrededor que no son importantes, que no son relevantes, pero que cada uno de nosotros, cada una de las personas que son más maduros en la fe, tiene que buscar siempre, como dice el apóstol Pablo, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, es decir, no tratar nosotros de hacernos sentir importantes, de someter a los demás a nuestras ideas en doctrinas que no son relevantes, porque nosotros nos sentimos que somos más maduros, sino al hecho de guiar a las personas que inician, de edificar, de construir, no de derrumbar, ¿no? Y dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿no? Y hay un pasaje que el mismo apóstol Pablo, el Espíritu Santo, trabajó con el apóstol Pablo o se lo dio al Espíritu Santo, al apóstol Pablo en 1 Corintios 9, que dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo ya no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Preciosas palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que nos reiteran esta parte de cómo él ha tratado de adecuarse en su forma de pensar, en su forma de ser, a las necesidades de con quien está compartiendo, de con quien está hablando, de sean hermanos o sean personas que las cuales está compartiendo el Evangelio, para edificación, para construir, no para formar barreras, que esa es una de las cuestiones que más se está generando en la actualidad, de estas barreras, no solo que se generan entre creyentes y no creyentes, sino entre los mismos cristianos. Y eso hay que buscar destruir esas barreras, porque eso no edifica para nada al cuerpo de Cristo. Continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Y aquí ni siquiera nuestro Señor Jesucristo fue una persona egocentrista o que se sintiera más que los demás, sino que es una persona humilde, es una persona, él mismo se llamó a sí mismo siervo también, servidor de todos nosotros. Entonces, no es una persona que se engrandeció en lo que podía haberlo hecho, porque al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, sino que aceptó todas las calumnias, los vituperios, las ofensas, los golpes, el maltrato, con tal de alcanzar a aquellos que su Padre, que nuestro Padre Celestial le había ya entregado. Entonces, eso también es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de unión, no de división. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas estas, toda la Escritura, todo el mensaje que hemos leído y todo lo que dicen las Escrituras siempre son para esperanza, son para unión, son para integración del cuerpo de Cristo, no para división. La división es creada por los seres humanos. No son para que nos entremos en conflicto, en peleas, en guerra, de si tú crees esto, que yo creo aquello, etcétera, etcétera. Y reitero, hay doctrinas que no podemos hacer a un lado, ¿no? La doctrina de la resurrección de los muertos, que al final nuestro Señor Jesucristo va a volver, que vamos a resucitar. Todas esas son doctrinas esenciales y son doctrinas que hay que mantener firme la defensa de esa doctrina. Pero hay muchas cosas que fueron escritas para esperanza, para unión, no para división, pero que por el ser humano ser un ser humano, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de ego, todos tenemos un ego que destruye, ese ego destruye esa unión pensando que él tiene lo correcto, que él cree lo correcto y que quien no cree lo correcto o es tonto o es ignorante o simplemente es un mentiroso, etcétera, etcétera. Y aquí es donde está el medio del asunto. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios en su totalidad, vamos fácilmente a ser engañados por esas personas que quieren dividir. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a saber cuál es la verdad y esa verdad nos hará libres. Continúa diciendo el apóstol Pablo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Y que está pidiendo aquí el apóstol Pablo que nuestro Padre de la paciencia y la consolación nos ayude a todos a seguir el mismo camino, el mismo sentir, unidos por las doctrinas esenciales, unidos por el amor a Cristo, para que unánimes a una vez glorifique al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, a una voz, unidos como un solo cuerpo de Cristo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo,
y no divididos, peleados, en guerra constante. Eh, Cuando nosotros veamos ahora en el Internet y en todas estas redes sociales esta especie de división por cosas que no son para nada esenciales, debemos de procurar no entrometernos y meternos en esas cosas. Cuando sí es algo esencial, si alguien duda de nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿no? Si alguien duda que el Espíritu Santo es Dios, si alguien duda que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la cruz después de 3 días, levantó de la muerte, si alguien duda que Él pagó por todos nuestros pecados por gracia, ¿no? Todas esas cosas, obviamente hay que defender nuestra posición como creyentes en las Escrituras. Pero en todo lo demás hay que estar unánimes a una sola voz, glorificando al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es esencial para el crecimiento de la iglesia, porque si no, parece que en lugar de ser un solo cuerpo en Cristo, son múltiples cuerpos y eso no tiene ningún sentido y es una completa locura. Entonces, construyamos, edifiquemos, no busquemos la división. Eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí al apóstol Pablo y está escrito aquí en Romanos 15 del 1 al 6. Padre, Señor, pon en nosotros este deseo ardiente, Señor, de unificación, de edificación, de construir puentes, construir uniones, construir lazos con todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Señor, y no permitas que aquellas doctrinas que no son relevantes, que no son esenciales, que no son importantes, Señor, destruyan esa unión. Ayúdanos a tener el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría para saber hacer las cosas correctas, para saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y al mismo tiempo para saber discernir entre lo que vale la pena y lo que no vale la pena, para así edificar, unir. Señor, guíanos para hacer ese puente entre nuestros hermanos y que pueda unir al cuerpo de Cristo y no generar división como ya la hay tanto en el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, guíanos para hacer tu voluntad en este proceso de integración y de unión del cuerpo de Cristo. Guíanos en tu espíritu para hacer lo que tu voluntad desea. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un bendecido día.